Es mucho más divertido ser pirata que unirse a la marina. Esta particularmente es una de mis frases favoritas de Steve Jobs. Este es un video que de hecho me emociona mucho hacer. Jobs es considerado de hecho el Leonardo da Vinci de estos tiempos, ¿no? Y es amado por muchos, pero también odiado por otros, o sea, y sobre todo de la comunidad tecnológica. Esa frase en particular, es mucho más divertido ser pirata que unirse a la marina, tiene mucho que ver con la manera que él tenía de conducir Apple, con la manera que tenía de hacer las cosas. Jobs robaba ideas, o sea, y era una cosa increíble. La mayoría de sus creaciones ya estaban inspiradas en otras cosas, en otros productos que de por sí ya existían. Y que simple y llanamente nadie había tenido el menor interés en hacer algo poderoso con eso. O nadie había encontrado la manera, digamos, adecuada de introducirlo en el mercado. Y Jobs tenía ese poder. Era un ladrón de ideas, pero al mismo tiempo era un gran artista, ¿no? De hecho, hay otra frase, pero sumamente poderosa. Es increíble todo el legado de Jobs y sobre todo esa manera tan particular que tenía de hablar y de expresarse. Él decía también lo siguiente, él decía, los buenos copian, los malos roban, o sea, y él era un ladrón, o sea, y en pleno Silicon Valley, en pleno, digamos, nacimiento prácticamente de toda la modernidad o de todo lo que conocemos ahora en la era digital. Definitivamente Jobs era un gran ladrón de ideas, ¿no? Pero le iba genial con ello. O sea, como te comentaba, él tenía esa particularidad de hacerlo todo mucho más atractivo. Él tenía la capacidad de envolver a los demás. De hecho, o sea, otra de mis frases favoritas es esta que dice, nadie sabe lo que quieres hasta que se lo enseñas, ¿no? Fíjate que cuando nace la primera computadora Apple, el Apple One, pues ninguna empresa tenía fe en ese proyecto. Nadie pensaba, nadie creía que una computadora podía ser utilizada por una ama de casa, por un pequeñín que va a la escuela, por una persona como tú y como yo. En aquel entonces las computadoras eran solamente para especialistas, para personas con una gran preparación en este ámbito, ¿no? Y Jobs, o sea, logró cambiar el mundo de esta manera y a través de esa pequeña idea. Pero entonces lo mismo le ocurre cuando, o sea, le ocurre a lo largo de toda su carrera, ¿no? Pero particularmente sé que le ocurrió con Toy Story. O sea, el primer gran éxito de una animación en 3D llevado a la gran pantalla, o sea, y viene de la mano de él. Antes de eso hubo cualquier cantidad de intentos, pero ninguno fue exitoso. Él fue capaz de tomar una idea que había fracasado una y otra vez hasta hacerla triunfar. Y entonces lo mismo sucede luego con el iPod y luego sucede pues con el iPad y bueno, los teléfonos inteligentes, ¿no? Que nacen prácticamente de la mano de él. Y antes de eso nadie quería conectar o nadie pensaba que ese tipo de tecnologías era viable. O sea, por ejemplo, antes del iPod ya existían los dispositivos de MP3, pero luego llega Jobs y lo revoluciona todo y de paso con un servicio que te cobraba por cada canción. La gente le decía, tú estás loco, porque ¿cómo tú vas a vender un servicio de música cuando en realidad la gente descarga las canciones por internet sin pagar absolutamente nada? Y de hecho logró llevar su idea a cabo. Es más, hay otra frase, hay una que dice, y me recuerda mucho a este tema del que estamos hablando, porque la frase dice lo siguiente, dice, quienes están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar al mundo son quienes realmente lo cambian. Esa frase aparece de hecho en un anuncio publicitario que te recomiendo que lo busques ya, bueno, luego del video, pero lo vas a buscar y vas a escribir Steve Jobs locos. Te vas a encontrar ante un anuncio sumamente inspirador, o sea, una cosa de otro mundo. Yo creo que inclusive fue más importante que el primer anuncio importante que hizo él, que fue el de Apple de 1984, que fue toda una locura. Y de hecho todavía es un punto de referencia en el mundo de la publicidad. Hay otra frase que dice, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante. Para conectar los puntos tienes que mirar hacia atrás. Fíjate que esta frase él la dice en aquel legendario discurso que da en Stanford. Y, y bueno, él habla un poco sobre su vida y sobre muchas cosas que no comprendía en algún momento en particular y que luego fueron cobrando sentido. Luego tuvieron una razón de ser,
Por ejemplo, cuando fue despedido de Apple, de su propia empresa, y lo bien que le hizo todo eso. El, el hecho de haber ido a la universidad sin siquiera haberse graduado, pero él en aquella experiencia académica logró estudiar tipografía, ¿no? Y entonces precisamente de ahí es que nace el concepto de las fuentes que utilizamos cuando utilizamos un procesador de textos. Y es que así fue de hecho que él comenzó a darle forma a cualquier cantidad de ideas que se le fueron ocurriendo. Y de paso, todo esto sin prestarle tanta atención a lo que le decían los demás. Jobs era terco, era obstinado. Por ejemplo, hay otra frase que a mí en lo particular me gusta mucho y es esta que dice que no permitas que la opinión de los demás logren silenciar tu voz interior. O sea, una frase poderosa, una frase de hecho llena de terquedad, llena de necedad, pero al mismo tiempo inspiradora, ¿no? Jobs tuvo que lidiar con cualquier cantidad de obstáculos cada vez que se le ocurría una idea. Tanto así que fue considerado un déspota, un villano dentro de su propia empresa. Los comentarios que surgían todo el tiempo sobre él, o sea, unas cosas terribles. De hecho, lo puedes encontrar en la biografía escrita por Walter Isaacson. O sea, una gran biografía y un gran libro, de hecho. Pero bueno, retomando lo nuestro, hay una frase en particular que dice: cambiaría, si pudiera, toda mi tecnología por pasar una tarde con Sócrates. Es como la historia de Fausto, ¿no? La ambición por el conocimiento, la ambición por la sabiduría. Para Jobs el dinero no era de hecho lo más importante. Así como muchos, y como muchas personas exitosas, para él lo importante era hacer algo revolucionario, algo que cambiara el mundo. El dinero era solamente un instrumento para lograr grandes cosas. O sea, y eso lo fue demostrando hasta el final de su vida. Y hablando un poquito del final de su vida, hay una frase que no es que sea, ciertamente es transformadora, ¿no? La frase dice: no quiero ser el hombre más rico del cementerio. Y al final resultó ser una gran tragedia, porque ciertamente lo fue en su momento. Al final lo terminó siendo. Pero qué gran legado. O sea, la herencia que nos deja es una cosa increíble. O sea, Jobs será recordado por, no sé, por muchas generaciones como mínimo. Queda en la historia prácticamente como uno de los fundadores, de los pioneros de este mundo, de esta etapa de la historia en particular. Hay otra frase que dice, saliendo un poquito ya del tema de la muerte, y es esta que dice: permanece alocado, permanece hambriento. Se trata, bueno, prácticamente del estilo de vida que él llevaba en cada proyecto, en cada una de las cosas que realizaba. Jobs era de quienes no dormía cuando estaba en pleno proceso, no solamente de fabricación, sino de promoción de cada producto. O sea, siempre estaba involucrado, inclusive en los pequeños detalles, y él era prácticamente de quienes cuya ambición no tenía límites. Pero no la ambición de tener más, sino de crear más y no hacer cosas mediocres. De hecho, que para él era más importante la calidad que la cantidad. Y de hecho, llegó a recibir cualquier cantidad de cuestionamientos por el costo de cada producto. Y es que les daba un gran valor. Para él, cada producto creado era una obra de arte, era algo perfecto. Ahora, ya para cerrar, hay otra frase que a mí particularmente me mueve mucho. Y es la siguiente: él decía que la mitad de lo que separa a un emprendedor exitoso de uno fracasado tiene que ver con la perseverancia. Ciertamente, el talento es importante, la inteligencia es importante, la creatividad es importante, pero sin perseverancia no hay absolutamente nada. Cuéntame, ¿no has conocido alguna vez una persona sumamente inteligente, una persona sumamente brillante, pero que no aprovecha su potencial porque le falta precisamente perseverancia? A Jobs le sobraba eso. Y es que bueno, fíjate que él hasta el último día de su vida, bueno, ya hasta el final, estuvo muy pero muy involucrado con todo lo que estaba ocurriendo en Apple. Fue expulsado de su propia empresa. Y cuando lo expulsan crea Pixar y nace Toy Story y todo esto, pero entonces luego regresa y termina de cambiar el mundo, nos lleva al siglo XXI. Su vida fue una aventura disruptiva, una aventura, bueno, revolucionaria y que hoy por hoy todavía tiene mucha vigencia. Me gustó mucho crear este video, pero de una manera tremenda. Me encantaría que por favor me escribas en los comentarios
¿Sobre quién te gustaría que hablara? ¿O cuál fue tu frase favorita de Jobs, de todas estas que mencioné? ¿Te sientes identificado con algo de lo que he dicho? Espero de corazón que sí. Si no me sigues, te invito a que me sigas y por supuesto aquel apoyo, aquella manito para arriba que para mí significa tanto. Estoy feliz de hacer este nuevo video que, bueno, es más, a veces me pregunto por qué no comencé con Jobs. Bueno, de cualquier modo falta un volumen 2, tengo que hacer otro. Te cuidas mucho, se te quiere, se te valora, recuerda que nacimos para ser más.